copiosa? ¿Un curadito de apio fresquecito? ¿Un taquito? Es actriz, bailarina y presentadora de televisión. Tiene 44 años, pero empezó muy chiquita a vincularse con el mundo artístico del que ya formaban parte sus padres y su hermana mayor. Esta noche se presentará en Sal Si Puedes y mañana en la ciudad de Córdoba, en Ciudad de las Artes, interpretando a la gran pintora mexicana Frida Kahlo. Pero ahora, Laura Ascurra está en el living de Telefe Noticias. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias. Qué alegría. Bienvenida. ¿Aló? ¿Qué tal? Bueno, una obra que venís haciendo hace bastante tiempo. Sí. De una mujer con una vida muy intensa, de muchos dolores, ¿no? Físicos y psicológicos. ¿Cómo se hace para llevar adelante toda esa obra? Y se aborda con mucha información, con mucha investigación. La verdad que para mí es un honor representar a Frida Kahlo. La conozco desde que tengo uso de razón. El proyecto llega a mis manos a través de Nacho de Geluk Producciones, que es una productora cordobesa, además. Y yo creo que siempre las actrices tenemos la fantasía de interpretar a Frida por todo este abanico de emociones que compone su vida, ¿no? Una mujer nacida casi al momento en que se inicia la Revolución Mexicana. Ella nació en 1907, pero se autopercibía haber nacido en 1910, de una familia también que estaba compuesta por una mujer nativa, un padre alemán, húngaro que vino de Europa, fotógrafo, hermanas, muchas hermanas mujeres, y bueno, y a los 6 años ya le diagnostican poliomielitis en su pierna derecha, con lo cual eso hizo que ya tuviera que estar defendiéndose un poco del bullying de sus amiguitos, que señalaban esa patita más cortita y más flaquita. Y a los 18 años tiene un accidente en la vía pública tremendo, tremendo, que le rompe muchos huesos y que la dejó postrada por muchos meses con un diagnóstico de que no iba a volver a caminar, ¿no? O sea, imaginen una piba de 18 años llena de vida, llena de curiosidad, casi terminando el colegio secundario y un poco, bueno, en ese espacio inamovible de su cama, de su cuarto, empieza a descubrir la pintura, ¿no? No podía hacer muchas otras cosas. Ya estaba familiarizada un poco con los pinceles que ayudaba a su papá a colorear las fotos. Entonces ahí, bueno, su madre le monta una especie de atril en la cama y un espejo arriba de su cama para que ella se tomara como referencia y pudiera dibujar, ¿no? Y tener ella misma su modelo vivo disponible para esa exploración. Lo interesante de la vida de Frida es que tiene una resiliencia impresionante, ¿no? Con todos estos dolores físicos que atravesó en sus 47 años, casi 30 operaciones, entraba y salía de los hospitales, pero era una mujer muy, muy curiosa y muy auténtica, entonces eso la llevó... dolores de amores también, ¿no? Y de amores, porque su compañero, con quien estuvo casada durante toda su vida, se casó a los 22 años con Diego Rivera, claro, un enorme pintor, maestro de maestros, una eminencia de México en ese momento, era uno de los muralistas más importantes mucho del más mundo. grande que ella. 20 años más grande que ella, sí, bastante más grande, eso, estaba desequilibrado. Pero tenían una afinidad muy fuerte por el arte, por su ideología socialista y comunista. Era, bueno, una coyuntura histórica también bien sacudida, bien interesante, ¿no? El mundo estaba en un momento muy bisagra y bueno, y ellos desde el arte también compartiendo identidad. Entonces, hay algo de Frida disruptivo en mostrarse tan auténtica y salirse un poco de las formas y de los mandatos, que es también por eso que vemos a esa Frida también como rebelde, un poco feminista, ¿no? Siempre con conciencia social y pensando en la otredad. Creo que tanto Diego como ella, los dos tenían una conciencia bien clara de cómo estaba manejándose el mundo, con un montón de contradicciones, ¿no? Él también siendo presidente del Partido Comunista en México, pero trabajaba para Rockefeller en Nueva York, claro, ¿no? Entonces, Y esa historia de Frida tan dura
dura, como contabas recién desde un inicio, la lleva de todos modos a convertirse en la artista más importante de México en el siglo XX, tal vez junto a Chabela Vargas. Frida tuvo ya una versión en cine muy reconocida con Salma Hayek. Esto es un unipersonal que muestra otra Frida, no tiene nada que ver con la película. Contanos un poquito de lo que vamos a ver. Sí, la obra de teatro que estamos haciendo, Frida Viva la Vida, es de un autor mexicano, de Humberto Robles. Es una pieza teatral que él escribió para una actriz. Está solamente Frida. Aquí vemos las imágenes en donde está preparando el altar del Día de Muertos. La obra empieza en ese momento. Además, bueno, Día de Muertos es una tradición muy importante en México. El vínculo que tiene México con los muertos es muy singular, muy importante, muy sagrado también, muy distinto a como lo vemos nosotros en estas latitudes, mucho para aprender de ellos. Y entonces, bueno, va llevando un poco esta magia y exhalando cosas de su vida, ¿no? Sus viajes. Hay una parte y una faceta de Frida que poco se conoce, que ella era muy carismática y muy teatrera. Muy anfitriona, le gustaba mucho recibir a sus amigos en la casa, cocinarles. Hay algo de esa parte de Frida que menos se conoce, porque siempre se queda uno con el lado más dramático, si se quiere, más sufrido, ¿no? Y como en la mayoría de los casos la historia está contada por varones, también es otra objetividad la que hay. Bueno, perdón, y esa objetividad que tiene por ahí esta obra tiene que ver que se basa mucho en el diario íntimo de ella también, ¿no? Claro, porque la dramaturgia que hizo Humberto Robles mezcla dramaturgia con diferentes aspectos de la vida de Frida con palabras, frases y escritos literales de Frida en ese diario. Mirá. Ella escribió su diario durante 10 años, poquitos días antes de su muerte. Ella muere con 47 años y ahí hay una Frida en primera persona, ¿no? El diario es maravilloso porque es una pieza de arte, hay dibujos, hay acuarelas, hay recomendaciones. Siempre decimos con las estudiosas de Frida que Frida sería una gran influencer hoy. Si Frida tuviese Instagram, era de recomendar mucho. Recomendar mucho y compartir, y muy generosa en ese sentido, muy generosa. Entonces, la obra teatral que escribe Humberto y que ganó un premio muy prestigioso hace como 15 años, mezcla esas dos situaciones. En la película, en relación a la pregunta que me hacías, en la película sí se toman muchas cosas de un libro que también es una biografía, y está muy bien, porque aparte el cine tiene otros recursos, ¿no? O sea, hay mucho más para contar, y el teatro estamos un poco más limitados, pero está muy bien. Yo creo que la película... Están más limitados, pero más expuestos, porque el público está ahí. Eso te quería preguntar, si los textos de Frida deben ser complejos, ¿no? O sea, hay que memorizarlos, hay que sentirlos. ¿Cómo se vive eso? Eso, hicimos igual un trabajo muy profundo con la directora, con Julia Morgado, en también limpiar tanta palabra mexicana, ¿no? Y acercarlo un poquito más a estas latitudes, que no quede tan... Porque decíamos, ¿cómo decimos buten de tarugo? La gente sabe qué es buten de tarugo, y bueno, es como una forma de decir algo, ¿no? Entonces, ella también inventaba mucho palabras, era muy ocurrente, muy divertida, tenía un sentido del humor muy negro. ¿Pero vos estás sola en el escenario? Sola, absolutamente ¿Una hora? Sola, 50 minutos. 50 minutos donde hablas permanentemente. Pues además hablo en mexicano también. Ah, mira. A ver, un poco. Porque Chamaca. pensábamos que ella tenía que tener la identidad mexicana, porque amaba tanto su México querido. ¿Y que no podíamos estar hablando en porteño, claro, fíjate. No. Estuve en la casa recientemente, fui para Día de Muertos, en una aparición que hizo Frida hace unos meses, interpelándome y diciendo, ¿vas a venir a honrarme a Día de Muertos? Hemos cumplido la promesa de estar en Día de Muertos en la casa de nuestra hermosa y maravillosa Frida Kahlo. Ahora vamos a hacer el recorrido del museo y todo es emoción y amor. Es hermoso porque me la pasé llorando toda la visita y fue muy emocionante que en el momento en que llegué apareció todo ese desfile increíble, o sea, de colectividades de Coyoacán honrando a Frida, entregaron un ramo enorme de calas
para el altar ese que estamos viendo, que está dentro del museo y que obviamente está montado para Día de Muertos, y el altar era para Frida y para Juan O'Gorman, que fue el arquitecto de muchas de las cosas que tuvieron Diego y Frida, y muy amigo de los dos. Entonces, en esa puerta de la casa de Frida, honrando entre las agrupaciones, los músicos, todos gritando ¡Viva Coyoacán! ¡Viva Frida Kahlo! Y nosotros justo llegando en ese momento y yo encontrándome con el autor, conociéndonos personalmente. Así que fue toda una magia hermosa y muy merecida, y obviamente que cómo no iba a honrar a Frida en su casa. Laura, imagino también, estás con 2 obras en Buenos Aires, Sí. a las corridas, ¿cómo te alcanza el tiempo? Pero bueno, eso nos pasa a las teatreras. Recién le comentaba que hay muchas actrices en Buenos Aires, extraordinarias actrices, Lore Vega, Vale Lois, Pili Gamboa, no sé, por decir algunas, en donde estamos en varios proyectos. Claro. Entonces, los viernes hacemos una obra, los sábados hacemos otra. Hoy estoy aquí, hacemos función en Sal Si Puedes de Frida. Mañana estamos en el Teatro de las Artes. El domingo vuelvo a Buenos Aires, hago en Timbre 4 Salir del Ruedo, que es mi obra flamenca junto con Mariana Stuti, que va a cumplir 10 años, y hacemos esta única función. Luego vuelvo, en Capital estamos el 28 en El Picadero, con la última función de Frida del año, y luego vuelvo a Córdoba porque el domingo hago Tita y Rhodesia, que es un espectáculo de teatro y de impro con música en vivo, muy divertido, muy genial, y lo hacemos en el Teatro Real junto con Valeria Stillman, que es quien yo considero la Messi de la improvisación. Qué maravilla. Así que eso, pero bueno, porque esos son proyectos míos, ¿no? Laura es un poquito de todos, ¿no? Porque ha estado desde muy chiquita en la televisión, en el cine, en el teatro, baila flamenco. ¿Qué te falta por hacer en materia de arte? Me gustaría mucho hacer radio. Yo soy una sí señora. Entonces, hay algo de la radio de antes que me gusta y que me interesa y me convoca. No el stream, todo bien con el stream, por supuesto. Igual lo considero una televisión barata y una radio cara, ¿no? Y siento que por momentos falta contenido, que queda todo en un regodeo autorreferencial agotador. Entonces, me gusta mucho pensar en la radio que yo escuchaba, ¿no? La radio que escuchábamos y que solamente la escuchábamos y que nos acompañaba. Y que imaginábamos todo lo que pasaba así, ¿no? Muy interesante. Así que hay algo de la radio que me interesa. También seguir dirigiendo teatro. Estos espectáculos, tanto Tita y Rhodesia como Salir del Ruedo, son escritos por nosotras, interpretados por nosotras y también dirigidos. Entonces eso también es el teatro es el espacio casi en el que nací, es un espacio que me hace muy feliz y en el que siempre estoy. Bueno, gracias por venir, bienvenida otra vez a Córdoba. Muchas gracias. Siempre es bienvenida, Laura, así que a verla todos estos días que va a estar ahora en Sal Si Puedes y mañana en el Teatro Ciudad de las Artes. Sí, pueden seguirnos también en Instagram, tenemos una cuenta que es @frida.vivalavida, allí tienen toda la información de la agenda y bueno, para que vengan y disfruten de compartir un rato con Frida. Gracias, Laura. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos reencontramos a las 20 en la segunda edición. Punto final. Como siempre, gracias por Y acompañarnos. buen fin de semana largo para los que pueden. Por supuesto, por supuesto. Chao, Que lo gracias. disfrutes. Gracias, Laura.